Bueno, bienvenidos a todos a otro martes de Manifestando Posibilidades. Y el día de hoy vamos a escuchar a Luis Fernando Sánchez. El título de su taller es 6 caminos para lograr la automotivación. Luis Fernando tiene una maestría en comportamiento y desarrollo organizacional y además tiene diferentes certificaciones en coaching y programación neurolingüística, incluyendo el nivel de Master Coach. Él es fundador de Huella, que es una empresa especializada en consultoría en desarrollo organizacional, y además es graduado de Insight 4 y es iniciado del movimiento del Sendero Interno del Alma, o MSIA. Luis ha seguido un llamado para ayudar a la gente, a los equipos y a las organizaciones a reconectar con su esencia amorosa y productiva. Él disfruta cuando consigue, por medio de su trabajo e intervención, que otras personas clarifiquen su propósito. Además, cuando influye en una organización para generar un ambiente más respetuoso y armonioso, y cuando orienta el trabajo de un equipo para lograr la unión de los individuos, la mejoría de la experiencia de crecimiento personal en el equipo, y también la satisfacción colectiva por conseguir mejores resultados. En su taller del día de hoy, 6 caminos para lograr la automotivación, Luis Fernando va a abordar 6 recursos internos que nos permitirán tener la energía para enfocarnos en los proyectos que nos interesan y además decidir cómo canalizar y fortalecer nuestra energía y así, de esta forma, obtener los resultados que deseamos en la vida. Así que sin más, damos una calurosa bienvenida a Luis Fernando Sánchez y le agradecemos por compartir su sabiduría con nosotros. Bienvenido, Luis. Bueno, buenas tardes. Aquí me siento sumamente honrado de poder estar con ustedes en esta oportunidad como participante expositor. Realmente con el corazón en esta sesión y muy dispuesto a compartir cosas que he hecho durante la vida en mi carrera profesional, que siempre ha estado teñida de espiritualidad desde el primer momento, creo yo. Y esto que vamos a hablar hoy sobre 6 caminos para encontrar o para propiciar nuestra propia motivación, viene de una experiencia que tuve en una empresa. Usualmente me ponen a trabajar con los líderes y con la mejor gente. Y resulta que en la conexión con la empresa esta en particular, me hablaron de un grupo de gerentes que me llamaron el grupo de la gente mediocre. Y me dijeron que eran gente que no iban a despedir porque no eran tan malos, pero que tampoco eran buenos y que necesitaban hacer algo con ellos y que me daban el reto a ver qué podía hacer yo con el grupo. Entonces empecé a trabajar con ellos. Empezó un programa que inicialmente era más bien del área de autoestima y poco a poco fue cobrando forma. La gente se conectó con los temas que estábamos viendo y llegó un momento en que la participación era pero altísima. La gente acudía a las sesiones y sobre todo empezaron a dar un vuelco en sus resultados, y sobre todo en la percepción que ellos tenían de sí mismos. Le dieron una vuelta a su autoconcepto. Eso fue, digamos, el origen de todo esto. Voy entonces a compartirles aquí mi pantalla. Me imagino que ya la están pudiendo ver. Vamos a ponerla también en modo presentación y vamos a ver cómo hago yo para poderlo seguir viendo ustedes que tienen esas caras tan bonitas que vean alguna retroalimentación cuando hablo. Muy bien. Entonces, todo este programa fue evolucionando hacia esto de encontrar una forma de conseguir yo mi propia energía. Y les cuento esto porque también cuando yo estudié en la universidad me enseñaron cómo decirles a los gerentes cómo motivar a su gente. O sea, la motivación venía desde afuera. Alguien me motiva a mí. Sin embargo, este proceso es un camino diferente. Es no esperar a que un jefe o alguien externo me motive, sino a yo mismo buscar los recursos que necesito para mi propia motivación. Entonces, ¿por qué nos interesa este tema? Bueno, fundamentalmente porque cuando nosotros logramos generar nuestra propia energía, podemos ser más eficaces, más realizados y más felices como personas. Dentro de esto, también quisiera contarles que en mis clases en las universidades y en las empresas, cuando estudiamos el tema de motivación, siempre en una de las sesiones les pregunto que me digan
de una experiencia en su vida en la que se levantaron realmente antes que el despertador, que pasaron el día completamente conectados en un proyecto, cuando pusieron alma, vida y corazón en algo. Y entonces luego compartimos todos los proyectos y vieran qué interesante, porque en todos los casos la gente reporta proyectos asociados a temas de automotivación, por ejemplo, temas de retos personales, temas de cosas asociadas a un propósito, a una vida que están construyendo, etcétera, etcétera. Y una cosa que siempre les digo a ellos es que nunca nadie me ha dicho que estuvieron trabajando con alma, vida y corazón en un proyecto porque les iban a pagar mucho dinero al final. Nunca, ni una sola vez. Siempre nuestra motivación de mejor calidad tiene que ver con la automotivación. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que buscamos también es facilitar que podamos crear la vida que queremos, desencadenar nuestro poder personal y además que nosotros mismos, cuando mostremos que podemos estar trabajando desde la automotivación, mostremos a nuestro ambiente de trabajo, a nuestros compañeros de vida, una forma diferente de hacerlo y con ello contribuir a generar una cultura nacional y una cultura organizacional donde la gente pueda ser más productiva y más plena. Entonces, tal vez creo que sería bueno que empecemos describiendo qué entendemos por motivación. Aquí, sobre todo, es importante hacer una separación entre los conceptos de motivación y satisfacción. Y tal vez esta parte es muy académica, pero les juro que es la última durante toda la presentación, porque eso puede ser un poco aburrido. Eh, Esta es la definición de diccionario, ¿verdad? La motivación es la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta o emprender una dirección en su vida. Entonces, cuando hablamos de motivación, hablamos de Vengo energía. cerca tuyo, mi amor. Eh, Alguien anda ahí con un micrófono abierto. Eh, y cuando hablamos de satisfacción, y le hago la separación porque muchas veces confundimos los conceptos, hablamos de lo contento que yo estoy en la vida en algún momento. Entonces, cuando muchas veces una persona dice estoy muy motivado, está muy satisfecho. O sea, estoy contento con la situación de vida, pero la satisfacción no necesariamente genera más productividad. La motivación sí. Son conceptos, son variables estadísticamente interrelacionadas, o sea, si yo estoy más motivado voy a estar más satisfecho y viceversa, pero son conceptos diferentes y lo que queremos es ver en esta oportunidad específicamente cómo le entramos a nuestra propia energía, cómo la podemos generar. Entonces, bueno, este modelo fue el que yo fui desarrollando, fue emergiendo, digamos, de todo este trabajo con ese grupo y que después fui haciendo con otros grupos humanos en las universidades y afines. Muy bien, entonces tenemos 6 grandes elementos que son los que hemos llamado los 6 caminos. El primero es el propósito. El propósito es la huella que yo quiero dejar en el mundo. ¿A qué estoy llamado yo a hacer en mi vida, en este mundo? Cuando yo me vaya, ¿cómo quiero ser recordado? ¿O cuál es la misión concreta que yo tengo? De esto vamos a hablar un poco más porque este es un tema central en este campo. El segundo tema o el segundo camino es la visión personal y es la construcción de un futuro deseado que yo pueda concebir de tal manera que a la hora de pensarlo, de ponerle palabras, de ponerle este, ponerlo, digamos, en blanco y negro más claramente, logremos entonces empezar a caminar en esa dirección que nos sirva como un instrumento para planear la vida. En tercer lugar, tenemos el autoconcepto. El autoconcepto es la forma en la que yo me veo a mí mismo. Yo lo he puesto aquí como la visualización de mi yo triunfador, de verme a mí como persona exitosa en el mundo, como persona con recursos, como persona plena. Este es un tema importante, creo que nos va a dar tiempo de llegar bien hasta él, así que luego les cuento un poco más, pero fundamentalmente se trata de tomar conciencia de las creencias limitantes que en la vida hemos ido asumiendo para sustituirlas por creencias que nos ayuden a construir la imagen de nosotros mismos que necesitamos para sentirnos, digamos, dignos y capaces de conseguir el camino que necesitamos. El cuarto elemento, este es muy interesante, este camino es el tener un puesto motivador. Y aquí, en este tema,
una cosa importante es que muchas veces pensamos que nosotros no podemos hacer nada en relación con un trabajo cuando estamos contratados en una empresa. Sin embargo, hay un modelo que vemos en este camino en particular que nos orienta, digamos, a cuáles son las cosas que podemos hacer desde el trabajo para que lo que hagamos ahí sea particularmente motivador. Por ejemplo, el poder trabajar en tareas completas, en tener una claridad del propósito de lo que estoy haciendo, entender la relación con los clientes desde el principio hasta el final y, por supuesto, buscar la forma de ligar mi propósito con lo que estoy trabajando en la vida, aunque mi puesto no tenga nada que ver. En este caso, por ejemplo, estoy pensando, tengo un amigo que es supervisor en una fábrica y por otro lado, en su tiempo libre destina mucho tiempo a hacer talleres de desarrollo personal. Y un día me contaba de su frustración porque quisiera un trabajo más alineado con lo que él quiere hacer en la vida. Sin embargo, trabajando con él, buscamos la forma de conectar su propósito con lo que él estaba haciendo y cómo él puede a través de su trabajo llevar el desarrollo personal a cada uno de los trabajadores que tiene bajo su dirección en este momento. Y por supuesto que al hacerlo así, pues su puesto cambió de dirección, ¿verdad? Ya no es solamente el supervisor en una fábrica, sino que tiene a cargo un grupo de personas y su trabajo consiste en ayudarlos a dejar una huella en cada uno de ellos al desarrollarlos también. El quinto camino tiene que ver con la energía positiva. Aquí hay dos tipos de energía que podemos trabajar. Una es la energía que nosotros mismos nos producimos, que es lo que la escritura llama a veces en las escrituras sagradas el murmullo del corazón. Así lo hablan los salmos y me encanta el término, ¿verdad? Es un poco lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos todo el tiempo. A veces que nos quedamos en pensamientos negativos y en Costa Rica decimos nos carboneamos con una idea, o sea, nos seguimos diciendo mal, hablando mal de nosotros mismos o de alguien más. Y esos pensamientos hay que aprender a controlarlos y a buscar más bien las fuentes internas como la meditación, la oración, etcétera, de manera que la energía que yo construya dentro de mí mismo sea positiva todo el tiempo. Y por otro lado tenemos la energía que viene del ambiente y que empezamos por la energía de las relaciones sociales, la energía de las redes sociales, de manera que podamos escoger y filtrar la energía que nos sirve y ver cómo desechamos la que no nos sirve. Por ejemplo, yo usualmente cuento aquí mi trabajo con Facebook. He logrado pedirle a Facebook que no me muestre a algunas personas o las publicaciones de algunas personas que son particularmente negativas o quejumbrosas. eh, y buscar más bien rodearme de la gente que esté compartiendo publicaciones que me ayuden y que edifiquen y que me den el tipo de energía que yo necesito para la vida. El sexto camino es la actitud. Y aquí es la capacidad que tenemos nosotros de escoger cotidianamente la disposición que tenemos para la vida. La actitud es el tema de más corto plazo y es uno que deberíamos trabajar todos los días, digamos, desde el momento en que nos despertamos, decidir cómo voy a conectarme yo en este día, porque yo perfectamente puedo llegar al espejo y decirme, pero ¿qué es esta desgracia? Veme la cara con la que amanecí, otra arruga. Y no, o sea, pero también puedo conectarme frente al espejo y decirme a mí mismo, soy una persona productiva, qué guapo que amanecí hoy y voy a tener un día absolutamente productivo. Entonces, este es el modelo así a grandes rasgos. Déjeme ver, veo que hay una participación en el chat, no sé si es una pregunta. Ah, bueno, no. Es un abrazo de Margarita Gibson desde Santa Mónica. Un abrazo, Margarita. Muy bien. Si en algún momento quisieran que paremos a hacer alguna pregunta, por favor utilicen el chat. Yo voy a tratar de estarlo viendo también. Eh, entonces, vamos este es un tema grande y yo no tengo la expectativa de que podamos terminar de ver exactamente todos los 6 caminos. Sin embargo, sí quisiera que nos metamos en algunos que son particularmente importantes. Entonces, vamos a empezar, antes de tal vez de empezar, yo voy a hablarles aquí. Estos son, digamos, 3 enfoques que la gente puede asumir ante la vida y ante la construcción de su propia motivación. Yo puedo trabajar desde mi ser, puedo trabajar desde el hacer o puedo trabajar desde el tener. Y aquí el tema es que en nuestra civilización occidental
tenemos mucho ruido alrededor del tema del tener. Se nos habla mucho de que mi dignidad personal va a depender de cuánto tenga yo, del carro que tenga, de la ropa que tenga, la casa donde viva, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto es un tema que vemos en el seminario Insight 1, por cierto, para los que no lo han hecho, consideren hacerlo porque esto se ve de una forma muy bonita. Podemos más bien escoger vivir la vida desde el ser. Eh, Mari Vázquez, ya vamos a hablar de este tema, pero Mari Vázquez pregunta en el chat que cómo podemos enfocar positivamente la mente. Y tal vez para adelantar una idea y después si al final no lo hemos completado, me decís y volvemos sobre el tema. Nosotros tenemos una capacidad volitiva, ¿verdad? Por voluntad para escoger los temas y sobre todo para darnos cuenta de cuando nos estamos metiendo en una espiral de pensamiento negativo que no nos ayude. Incluso podemos pedir ayuda espiritual, pedirle a Dios que nos ilumine y que nos haga caer en cuenta de cuando estamos en un momento en que lo que estoy pensando no me ayuda, que me estoy metiendo en un terreno de arena movediza del cual no me va a resultar fácil salir. Por eso es muy importante este tema de la actitud, ¿verdad? Porque la actitud me lleva a escoger desde temprano en el día y después yo lo puedo revisar ante cualquier proyecto que vaya a emprender, la decisión de cómo me voy a conectar. Si me voy a conectar, tal vez estoy enojado. Bueno, no, si estoy enojado, yo puedo parar. Y yo a mucha gente le recomiendo, usted en la oficina tuvo un mal momento, váyase un ratito, unos minutos al baño, tenga un espacio con usted mismo, respire. La simple respiración, la toma de conciencia del inhalar y el exhalar, te va a llevar a otro lugar y en ese otro lugar uno puede perfectamente escoger que me voy a conectar en esta situación o esta reunión o en este proyecto en el que estoy de una forma productiva y amorosa. Y cuando así lo hago, usted se va a dar cuenta cómo su energía se empieza a alinear a lo que usted está decidiendo y a lo que está proclamando con su boca. El lenguaje es muy poderoso en todo esto. Entonces, a veces yo recomiendo a la gente también trabajar con afirmaciones, hacerse una afirmación para la vida. De hecho, yo tengo algunas que utilizo constantemente cuando me encuentro en uno de estos caminos que no me están conduciendo a donde yo quisiera estar. Luego volvemos sobre esto. Entonces, nada más para redondear este tema. Todo lo que vamos a ver hoy está planteado desde el ser. Está planteado desde enfocar mi vida con la perspectiva de que lo más importante es yo convertirme en una persona amorosa, servicial, plena, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la parte del ser. Lo demás vendrá por añadidura. Cuando invierto en mi persona, en mis recursos, etcétera, lo que tenga que hacer y lo que tenga que tener va a caer ahí por su propio peso. Muy bien. Entonces, hablemos del propósito. Este es un tema central en todo este tema. Para mí, del momento en que descubrí mi propósito, casi que fue como darle un vuelco a la vida. Estaba en una época sumamente complicada a nivel de trabajo, con muchas demandas de servicios de muchas fuentes diferentes. Y recuerdo en particular que me estaban proponiendo para que yo fuera el presidente de la Asociación de Coaching Profesional de Costa Rica. Y rápidamente chequeé esta propuesta contra mi propósito y no tenía sentido. O sea, no estaba dentro de mi propósito mejorar la calidad del coaching. Mi propósito es más reconectar a la gente con su esencia amorosa. Y cuando hablo de gente, hablo de personas, hablo de equipos, hablo de organizaciones. Ahí está lo que yo tengo que hacer. Y eso estaba un poco marginal, de tal manera que fácilmente pude entender y discernir y discriminar, no aceptar un proyecto, en este caso no aceptar esa nominación, porque no estaba dentro de lo que a mí realmente me iba a hacer más pleno como persona. Entonces, cuando hablamos del propósito, el propósito es la razón de ser en mi vida. Es el para qué. Es una misión que cada persona tiene. Y en el modelo que vamos a ver, es una cosa por descubrir.
por supuesto hay que haber otros modelos. Propósito, de hecho, es uno de estos temas de moda que mucha gente habla de esto. Yo les voy a contar un poco de mi propia experiencia y de lo que he visto. Además, en esto tuve una excelente escuela. Yo recibí un taller con Nevin Kashmiri, quien muchos de ustedes conocen. Ella es la directora de Insight en Costa Rica y hoy no nos acompaña porque está de viaje en Europa, pero ella fue una gran influencia para mí y en este material que estamos viendo también. Entonces, este tema de descubrir el propósito requiere que yo de alguna forma conecte con algo en mi espiritualidad, con mis valores, con mi vocación. Es un tema de que no es así como de que me voy a poner a diseñar mi propósito. Hay una parte que sí, o sea, yo tengo que entender para qué soy bueno, pero hay otra parte que es más bien entender cuándo mi espíritu, cuándo mi alma conecta con cierto tipo de trabajo y me hace vibrar y me hace pleno y me hace saber que ahí, en este tipo de trabajo, yo puedo dejar una huella en el mundo. Eso es tal vez lo más importante y a lo que tenemos que llegar. Yo creo que para la mayor parte de la gente el propósito está asociado a alguna forma de servicio y que además nos va a ayudar a alinear diferentes áreas en la vida. Usualmente todos nosotros de la cultura occidental nos cuesta un poco llegarle al descubrimiento del propósito porque hay muchas cosas, muchas ideas, muchas corrientes que de alguna forma nos separan y nos nublan un poco el conseguir esto. Sin embargo, yo estoy seguro y lo he visto en mis procesos de coaching que cualquier persona que quiera encontrar su propósito lo logra y no es una cosa tan complicada. De hecho, es relativamente fácil. Puede ser que nos tome un poco de tiempo, pero ahí está. Lo vamos a ir visualizando y encontrando poco a poco. Voy a ponerles, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, porque si no quiero ponerles un video en relación con este tema del propósito en nuestro mundo occidental. Es un video de unos 3 minutos. Estamos bien, veo que no hay preguntas, entonces vamos a ver. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, yo me llamo Silvia. ¿A qué te dedicas? Soy directora de marketing global. Jurista en instituciones penitenciarias. Soy auxiliar administrativo. Soy empleado de banca. Hostelería, tienda de ropa. Consultor informático. De rebote, pero informático. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En informar de la situación penitenciaria de los internos. ¿Y qué estudiaste para llegar a ese puesto? He estudiado un montón de cosas, pero no he terminado ninguna. 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 Estudié trabajo social. ¿Y por qué no te dedicaste a lo que habías estudiado? Porque necesitaba un poco empezar a vivir. Y al terminar el máster me ofrecieron un puesto en Londres y a los 4 años me destinan a Singapur. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la empresa? Casi la mitad de mi vida, en algo que no me acaba de llenar. Sí, se puede decir que estoy bien. Me apasiona mi trabajo. Estás muy motivada con el trabajo. Bueno, ¿No es vocacional ese trabajo? Simplemente lo tengo porque surgió. Es el día de la marmota, ¿no? Y no te paras a pensar qué es lo que te apetece o qué no, sino simplemente, al menos yo, me he ido dejando llevar. querría haber tomado yo más mis propias decisiones. ¿Y qué trabajo sería el que te motivara a ti a levantarte cada día? A mí ser maestra. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo. A romper un poco las convenciones, lo que se supone que tienes que ser. Ese miedo hace que todos los días estés en tu área de confort. He seguido un plan estándar, un plan A. Yo creo que hay un sentimiento de responsabilidad desde que empecé la carrera que al final te imposibilita tener otras esperas de la vida. Y en tu trabajo tú decides quién sale en libertad, ¿verdad? Soy una de las que decido, sí. ¿Y quién decide sobre tu vida? Yo, se supone. Hay preguntas que es mejor no hacérselas. ¿Por qué? Porque duelen. Y a día de hoy, ¿qué echas de menos en tu vida? Hombre, primero formar una familia. Ser la mamá ejecutiva pero de 3 niños que van detrás del coche y llegamos tarde al cole. Tu domingo por la tarde, ¿con quién estás? Sí. Es eso. ¿Y cuando tú vuelves a casa, le cuentas a tu hijo sobre tu trabajo? Prefiero no contarle nada si no tengo nada positivo que contar. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar qué quiero hacer. He dejado mi vida un poco a ver qué pasa. Entonces tampoco sabrás quién eres. ¿Tú eres tú? Supongo que no. ¿Y quién te gustaría ser? Me gustaría llegar a ser yo, que creo que yo todavía en mi vida no soy yo. Llego a casa sin... No es lo que quiero, no estoy bien, pero si lo hace todo el mundo es porque no debe ser tan fácil cambiar. Te voy a enseñar una cosa. No pone nada.
¿No reconoces? No. Ese chico, hace 10 años, decidió tomar las riendas de su vida. ¿No te suena Lunar? Soy yo. No me digas. ¿En serio? Sí, Y los ojos son los míos. lo mismo. Joder. Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando lo consigues. Joder. Ah, no puedo parar. ¿Puedo darte un beso? Claro. Muy bien. Este video es poderoso y nos muestra cómo lleva la vida la mayor parte de la gente que trabaja. Y yo creo que todos ustedes se han encontrado y tal vez ustedes sean parte de este grupo de gente que tomó un trabajo y tomó otro trabajo y la vida te obligó a empezar a generar dinero y no estás trabajando tal vez en lo que hubieras querido, pero tal vez nunca te preguntaste qué era eso. Entonces, hoy vamos a hacer un proceso para, si no lo has hecho todavía, para encaminarte a buscar tu propósito. Antes de eso, déjame contarte sobre estas 4 formas de vivir y de pensar en el propósito. Aquí tenemos como un plano cartesiano. Entonces, tenemos en este eje el énfasis en mi propia dirección y en mi propio conocimiento y en mi propia sabiduría. Y en este otro eje, el énfasis en una dirección más bien inspirada, o sea, una dirección desde afuera, que puede ser, por ejemplo, para los que creemos en Dios, la dirección de Dios o la dirección de una fuente confiable, como se le dice también en algunos caminos. Y entonces, dependiendo del énfasis que le pongamos, el tipo de propósito que vamos a vivir. Este que tenemos aquí, el poder, este es lo que más se vive en el mundo occidental con la gente que realmente busca trabajar en su propósito. Aquí todo depende de mi propia dirección. Entonces yo diseño mi futuro. Yo pienso qué es lo que quiero conseguir, me pongo mis propias metas y con base en eso armo mi vida. Aquí tenemos en el otro extremo de este lado lo que podríamos llamar piedad, que aquí tenemos una dirección más bien inspirada. En este caso, un buen ejemplo podría ser la gente de algunas comunidades religiosas, de tanto cristianas como musulmanas y budistas, etcétera, donde lo importante es seguir la voluntad de Dios, y de tal manera que todo lo que yo haga va a estar en esa dirección, aunque esto signifique negar mis propios dones o negar mi propia naturaleza en muchos casos. Tenemos aquí en este cuadrante izquierdo abajo, que podríamos llamar un cuadrante de pobreza, donde está una gran cantidad de gente que simplemente no se cuestiona ni una cosa ni la otra. Que no hay realmente un propósito, simplemente yo vivo a la deriva y por ende vivo de las circunstancias y lo que me vaya surgiendo, ahí voy. Pero desde el punto de vista de propósito, tengo una vida siempre deseando haber tenido algo más. Porque digamos en estos cuadrantes que vimos antes, probablemente la gente obtenga plenitud y pueda sentir que avanza en la dirección que quiere en la vida. Y finalmente en este cuadrante tenemos tanto énfasis en mi propia dirección como énfasis en una dirección inspirada. Y esto le llamamos que está el propósito y es donde por un lado yo considero todos mis dones y mis aspiraciones y mis recursos, pero por otro lado estoy completamente abierto a seguir una inspiración espiritual, de tal manera que mis dones y todo lo que yo tenga esté de alguna forma al servicio de lo que esta dirección espiritual me oriente. Aquí es entonces un poco hacia donde nos encaminamos cuando hablamos de propósito. Y este propósito es el que les decía antes, que cuando una persona lo encuentra, definitivamente se da cuenta que encontró como el rumbo de su vida, como algo efectivamente para marcar hacia dónde quiere ir. Entonces vamos a hacer un ejercicio, no mentira, todavía no. Antes del ejercicio, una cosita más. ¿Qué nos hace el propósito? ¿De qué nos sirve? El propósito
alimenta las fuerzas primordiales que me dan ánimo, que me dan vida. Da sentido a las razones por las que yo me levanto en la mañana. Cuando hay un propósito, definitivamente es mucho más fácil en días buenos, en días regulares y en días malos, levantarse de la cama porque hay una razón importante para hacerlo. El propósito también me va a ayudar a guiar las decisiones de mi vida. Va a influir mis conductas porque todo va a estar de alguna forma alineado. Va a dar forma a mis metas porque las metas también van a ser una forma de expresar este mismo propósito. Va a ofrecerme un sentido de dirección. El propósito es algo que yo quiero conseguir y por ende pone un rumbo para mi vida y da un significado profundo a las cosas que hacemos. Entonces, por supuesto que esto marca de una forma muy bonita la vida, porque nos da, digamos, esta conexión y especialmente cuando lo hacemos desde la perspectiva del propósito con este componente espiritual que estábamos hablando, porque entonces ya no va a ser solamente una tarea para mi vida de lo que yo quiero realizar, sino que se va a convertir en una tarea universal que comparto con personas que tienen propósitos a veces parecidos y que el universo nos pone juntos en algún momento y que empezamos a dar batallas. Y yo lo veo con algunos de mis amigos que trabajamos en cosas parecidas, cada uno desde su trinchera, pero cuando nos encontramos hay un encuentro no solamente de amigos, sino que hay un encuentro de almas. Y cuando esto ocurre es realmente maravilloso. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos entonces a hacer este ejercicio que les decía. Creo que vamos a ver qué hacemos. Voy a quitar el final, el modo de presentación para poder ponerles una musiquita aquí de fondo. Este ejercicio, y por cierto, a medio camino me di cuenta que se me olvidó al principio, seguro de nervioso que estaba, hacer una pequeña invocación que nos sirva de conectar espiritualmente, pero como nunca es tarde, la vamos a hacer en este momento como parte de introducción a este ejercicio que vamos a hacer. En este ejercicio, lo que voy a hacer yo es que te voy a guiar a través de unas preguntas, no con la intención de que tengas todas las respuestas a mano, sino nada más para que sirvan de inspiración. La primera parte, te voy a pedir que lo hagas con tus ojos cerrados. Yo voy a ir leyendo una por una las preguntas y luego te voy a dar un chancecito, un ratito, por si quisieras tomarte algunas notas de alguna inspiración que hayas tenido durante este proceso y que te pueda ayudar a revisar o a iniciar en este camino de trabajar tu proceso. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Espere para ver las caritas de todos. A ver, aquí estoy viendo poquitas o que ya estoy viendo más. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, los veo bastante bien conectados. Bueno, entonces, voy a pedirles entonces, en este momento, que cerremos los ojos y tomemos una respiración profunda. Y al inhalar, vamos a llevar a nuestro interior paz, armonía. Y al exhalar, vamos a soltar todo lo que no necesitemos. Y podemos inhalar y exhalar con la misma intención. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos envíe su luz, una luz blanca, y nos damos cuenta cómo esta luz nos rodea, nos protege, nos pacifica y nos llena por dentro. Y en este clima vamos a pedir que todo lo que estemos haciendo hoy sea para nuestro bien mayor y para los más altos fines nuestros y de todos los involucrados. Y entonces, manteniendo los ojos cerrados, vamos a hacer este trabajo sobre el propósito. Siempre con los ojos cerrados. Te voy a ir haciendo unas preguntas que estoy consciente de que son profundas, que tal vez no te las hayas hecho nunca, pero que tal vez sea el momento, tal vez no es por casualidad que estamos todos juntos hoy. Y ante cada pregunta,
deja que tu espíritu te hable. Deja que tu ser interior, que tu sabiduría interior se manifieste y te dé algunas pistas para construir tu propio propósito o para reforzarlo. Entonces, ¿cuál es la huella que quisieras dejar en este mundo? ¿Cuál es la huella que quisieras dejar en este mundo? Y hay algunas pistas para encontrar esta huella. Si miras tu pasado, te vas a dar cuenta que tu propósito ya ha estado ahí en los proyectos, en las tareas y en algunas actividades que han tenido un gran sentido en tu vida o que te han dado una gran pasión. Te han hecho despertarte temprano, han hecho que las horas se vayan rápidamente y cuando te das cuenta estás con tu corazón realmente imbuido en estas tareas. Entonces te voy a pedir, piensa en uno de estos proyectos o trabajos que ha tenido un gran sentido para ti, que te ha generado pasión. Piensa en este proyecto. Recuerda cómo te sentiste, la plenitud, la emoción, la conexión que te dio. Ahora voy a pedirte que dejes ese proyecto atrás y pienses en otro proyecto que también ha tenido un gran sentido en tu vida o que te ha generado una gran pasión. Estoy seguro que no solamente son dos, sino que son muchos, pero vamos a pensar en dos en esta oportunidad. ¿Cómo te sentiste en este otro proyecto? ¿Qué desencadenó dentro de ti? Y ahora piensa, ¿qué tienen en común estos dos proyectos o estos dos trabajos? Tal vez la forma en que te sentiste, tal vez el tipo de trabajo que estabas haciendo, tal vez el servicio que estabas prestando, tal vez la gente con la que estabas trabajando. ¿Qué tendrían que decirte estos dos proyectos en relación con tu propósito? Ahora pensemos en otra área del propósito. Nosotros estamos diseñados para llevar a cabo nuestro propósito. Entonces, ¿cuáles son algunas destrezas en las que eres verdaderamente bueno, verdaderamente buena? Que probablemente utilizaste en estos proyectos de alguna manera también. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué contribución al mundo quisieras que te recuerden tus hijos y tus nietos? ¿Cuál quisieras que sea tu legado? Y piensa, ¿qué estás diseñado para hacer muy bien? Y pensando en el trabajo que has hecho en la vida, ¿qué tipo de servicio o de aporte te hace experimentar gozo y gran satisfacción? Cuando estás haciendo qué o qué tipo de proyectos
¿Realmente estás conectado en gozo, en satisfacción y en plenitud? Ahora, piensa en tu trabajo, sea que lo tengas ahora o que lo hayas tenido en algún momento en tu vida. Piensa en tu trabajo en aquellos días que tuvieron un gran sentido, que te fuiste para la casa con gran satisfacción. ¿Qué tuvieron en común esos días? Y ahora piensa, pongamos el escenario de que se te ha hecho saber que te quedan solamente 3 meses de vida. Si así fuera, ¿qué cosas quisieras concluir? ¿Qué cosas en tu legado te faltan por hacer todavía? Y ahora te voy a pedir que poco a poco abras los ojos y tomes algunas notas de algunas ideas que te hayan surgido durante esta reflexión. Tal vez estás listo o lista para poner todas las ideas en alguna forma de enunciado, en algo cortito que pudieras aprender. Te voy a dar un par de minutos para esto. Muy bien. Quisiera parar un momentito aquí para ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de que cambiemos de tema. Tal vez sería un buen momento. Podríamos tal vez compartir algún insight o algo importante que descubrimos o alguna duda. Este sería un buen momento. Mario Barón, te veo ahí con la mano levantada. Conectado, eso es. Primero que todo, Luis Fernando, te felicito. Está muy claro el mensaje y como estoy en un campo similar al tuyo,
lo miro obviamente con ojos de crítico y te felicito. Me ha sorprendido gratamente. Y el tema definitivamente me mueve. Hay un propósito que yo he venido teniendo desde hace rato y lo he procrastinado, lo he pospuesto y eso no me queda bien. Yo quiero crear un libro. El tema todavía no lo menciono hasta que lo tenga bien claro, pero sí lo manifiesto en este momento como una obligación de pararme ante ustedes y decir es un propósito que no puedo, no puedo esperar más. La pandemia me ha puesto en una situación de bastante reflexión, especialmente tú que eres consultor, sabes las situaciones desafiantes que hemos tenido, pero no puedo darme el lujo, y eso lo sabemos en el lenguaje de Insight y de MSIA, de jugar a víctima. Las cosas se dan como se tienen que dar. Y a lo mejor todo esto me forza y me hace pararme y decir, no puedo negarme la posibilidad de crear un libro de una información que he venido aglutinando. Entonces, eso es el propósito. Y te agradezco a ti por generar esta reflexión y no tengo excusas. Hay que crear algo, porque tú preguntas, ¿qué harías si te quedaran 3 meses? ¿Y cómo te gustaría que te recordaran? Y creo que seguramente no solo yo, sino todos los presentes, tenemos motivos para ser recordados. No por el ego, sino porque si tienes algo que la vida te ha dado, no tienes excusa para no utilizarla. Entonces, de colega a colega, gracias. Gracias a ti, Mario. Qué profundo lo que estás compartiendo. Le pido a Dios en la vida que nos ponga a trabajar juntos en algún proyecto. Muy bien. Lilia, conecta tu micrófono. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, me encantó el ejercicio. Y en resumen, lo pongo en la luz para el bien mayor. Me sucedió cuando ibas llevándonos, se me iba moviendo, o sea, se me presentó todo lo que en este nivel físico la vida me dio oportunidad de hacer desde la edad de los 19 años, cuando yo no había encontrado esta información relacionada con MSIA e Insight. Yo trabajé para las multinacionales y uno de los trabajos fue la creatividad. Pero eso me fue llevando, para hacerlo corto, a un momento en que yo dije, ¿qué está pasando? Y fue cuando llegué a la información de MSIA y luego llegué a Insight. O sea, yo llegué como lo contrario, ¿no? Y en todo este tiempo llegué a donde estoy, a aprender a soltarme, a relajarme, a no mirar ni atrás ni adelante. No ha sido fácil para mí, porque como dije, he producido desde la edad de 19 años. Entonces, cuando tú dijiste ahora lo de los 3 meses, llegó la palabra joya. Confía. El diamante está allí construido. Hay magia en lo que haces. El final de mi legado es lo que ha sido esta semana. Lo que ha pasado en las manifestando posibilidades
Y lo que he venido yo buscando hacerlo dentro de mí, y salió el amor. Te dice magia, amor, y es lo que yo he pedido, no solamente para mi familia física, sino para mi familia en la que estamos. Muy bien. En esta jornada, porque esto es una jornada muy sagrada y yo la siento así. Solo agradece, agradece, llegue, no llegue, como llegue, sigue agradeciéndolo. Entonces, estas son las circunstancias en las que yo observé este ejercicio: el amor, la felicidad y el agradecimiento para el bien mayor. Muy bien. Gracias, Lilia. Muchas gracias. Excelente. Bueno, yo sí puedo aplaudir porque a mí sí me oyen. Déjenme compartir un poquito más de la presentación, sobre todo porque no estoy seguro, bueno, sí estoy seguro de que probablemente no pueda terminar con todo, pero por lo menos para contarles de qué más viene y qué otros ejercicios podríamos hacer. Nada más decirles en relación con este tema de propósito, antes de cambiar de tema, que es probable que muchos de nosotros no estemos listos ni siquiera para contestar algunas de esas preguntas. Y me ha pasado, o sea, me ha pasado trabajando con gente que me dice: lo que me estás preguntando no lo puedo contestar. Es algo que jamás lo había pensado, pero lo voy a pensar. Entonces no te preocupes, hay un tiempo para eso. Es cuestión de llevarse las preguntas y dedicarles un tiempo de paz. Son preguntas para revisar en tu tiempo de meditación, en tu tiempo de oración. Son preguntas para traer la luz, para pedir la dirección, de tal manera que yo he visto que pues toda la gente va teniendo una claridad creciente en relación con estos temas, y eventualmente un coach podría ayudarte a avanzar más rápidamente en este camino si lo quisieras, digamos, hacer algo con más celeridad, digamos. Muy bien. Ok. Veamos ahora el tema de la visión personal. La misión y la visión van de la mano. De hecho, a nivel organizacional, cuando yo hago procesos de planificación estratégica con empresas, la visión y la misión se hablan. Una tiene que ver con el para qué, con el propósito, con el para qué existimos, y la visión es a dónde queremos llegar, a dónde nos vemos. Entonces, la visión es tal vez, el ejercicio que se hace es más o menos parecido. La visión nos ayuda porque nos va a ayudar a canalizar la energía que necesitamos. Lo que hacemos es visualizar el futuro deseado que queremos, sin que medie como el qué dirán, o qué es lo que la sociedad dice, o qué es lo que la familia o la gente esperaría, sino libremente que es mi inspiración en relación con lo que yo quiero conseguir. Y en la visión incluimos todas las posibles áreas de la vida. Aquí puse yo una lista. Sin embargo, piensen que esta es mi lista. Ustedes pueden armarse su propia lista también. Entonces, la visión va a incluir su profesión, su relación de pareja, su relación de amor, su familia, su espiritualidad, la salud y el cuerpo, su vida social y comunitaria, sus finanzas, su residencia, lo que sea. Ahí hay unos puntos suspensivos que incluyen cualquier otra cosa que nosotros queramos incluir. La visión entonces nos va a servir como una base para establecer metas. Y una vez que creamos la visión, la vamos a revisar periódicamente utilizando una herramienta que se llama la atención creativa, de la cual les voy a hablar en un momento. Tal vez, sin embargo, antes de meterme ahí, contarles en mi propia experiencia. La primera vez que yo hice una visión para mí mismo estaba en un taller con Peter Senge en Massachusetts, que él es de una organización que se llama el Instituto de Organizaciones Inteligentes, de Organizational Learning, y era parte del proceso en el que estaba. Y fue fantástico. Me planteé una visión a mí mismo para los siguientes 5 años. Para mi sorpresa, la visión fue tan poderosa que cuando habían pasado 2 años, 2 años y medio, ya había completado prácticamente todos los puntos menos uno de los que me había planteado en esa visión.
a lo que voy con esto es que la visión, cuando tenemos claro lo que queremos conseguir, como que las energías se alinean también y empezamos a generar proyectos, a poner atención, a establecer metas, justamente para caminar en la dirección que estamos buscando. Y sobre todo, si este proceso además lo hacemos de la mano del propósito, o sea, que nuestra visión esté alineada con el propósito, pues definitivamente va a ser inmensamente poderosa. Entonces, no vamos a hacer el ejercicio para yo poder avanzar un poco en los otros caminos también, pero les voy a contar cómo se hace, porque esto lo puede hacer en cualquier momento. Usted no hace falta que necesite que haya un facilitador diciendo cómo hacerlo. Es cuestión de sacar el tiempo. Entonces, aquí nos vamos a plantear un escenario. Es el año 2031. En este caso es una visión a 10 años, sin embargo, lo podemos hacer a 5 años. Y usted se va a visualizar feliz por los logros que ha conseguido y por la eficacia con la que ha manejado su vida para encontrarse donde hoy está. Entonces vean que este es un escenario de éxito, en un escenario en que usted logró producir un montón de cosas. Entonces, dedique un tiempito a visualizar este futuro espléndido que usted construyó. Ignore si es posible o si es imposible. O sea, simplemente es lo que usted, su corazón le está dictando que es lo que quisiera. Imagínese que está aceptando en su vida la manifestación plena de todos estos resultados que ha conseguido. Y entonces el trabajo va a conseguir en describir, sea por escrito o hacer un dibujo o hacer un diagrama, la experiencia esta que usted está imaginando. Si va a escribir, hágalo en tiempo presente. A mí me encanta cuando las visiones se escriben en presente porque se convierten no en una cosa que está ya lejana, sino que se convierte en algo que yo, si no lo estoy haciendo todavía, me interpela a que me ponga a hacerlo cuanto antes. Y piense además cómo se ve, cómo se siente, cómo se escucha y cómo se describiría. Y aquí también en la siguiente, les puedo mandar toda esta información, si quieren pueden tomar una foto como prefieran. Aquí son algunos temas que ustedes pueden incluir en su propia visión. Entonces, temas de su autoimagen, ustedes véanse cómo va a ser dentro de 10 años, exactamente la persona que quiere ser, cuáles van a ser sus cualidades. Cosas tangibles. ¿Qué cosas materiales ha logrado conseguir? Su hogar. ¿Con quién vive? ¿Cómo es su relación? ¿Dónde vive? ¿Cómo es el ambiente de su casa? En su salud y en su cuerpo. ¿Qué ha logrado construir para su salud, su fortaleza? Todo lo que tenga que ver con su cuerpo. Sus relaciones, cómo está la conexión con sus amigos, con su familia, con otros allegados. En su trabajo, cuál es la situación profesional en la que está usted en ese momento. ¿Qué impacto está teniendo su trabajo en los demás? En sus búsquedas personales, ¿qué ha logrado alcanzar en cuanto a aprendizaje personal, viajes, lecturas, seminarios, otras actividades? En cuanto a trabajo en la comunidad, ¿cómo visualiza la comunidad o la sociedad en la que vive y en la que de alguna forma podría estar apoyando? Espiritualidad, ¿cómo es en ese momento su vida espiritual? ¿Qué va a haber alcanzado? Y otras cosas importantes. Cualquier cosa que sea importante para usted, también inclúyala en este ejercicio, escríbala o descríbala de alguna manera que le resulte práctica. Mucha gente hace un cartel, por ejemplo, eso le ayuda mucho, tenerlo visualmente frente a uno puede ser de gran ayuda. De hecho, en algunos seminarios de Insight lo he visto hacer así. Y luego, eso fue, digamos, la construcción de la visión. Hay un ejercicio que se hace luego para mantener la visión viva y es la atención creativa. Cuando nosotros meditamos sobre la visión, nos va a generar una atención creativa. Es una atención creativa porque, como vemos en esta gráfica, aquí está la visión y tal vez mi realidad actual esté mucho más abajo de lo que yo quisiera. Entonces eso va a funcionar como una liga. Aquí tengo una liga, no es tan grande como quisiera, pero tal vez la pueden ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Entonces puede ser que la realidad y mi visión estén así. Lo que la atención creativa busca es que la realidad se vaya acercando más y más hasta mi visión. Porque muchas veces cuando yo no tengo este proceso, lo que va a ocurrir es que pude haber hecho una visión muy hermosa, pero al no reflexionar sobre ella y no experimentar la visión creativa, lo que ocurre es lo contrario, que la realidad empieza a bajar la visión y todos aquellos sueños que tenía se quedaron en nada. Entonces lo importante con este proceso es que yo observe
elemento por elemento. Por ejemplo, estoy observando, qué sé yo, mi salud. Y entonces aquí estoy observando la visión que tengo de cómo quisiera estar dentro de 10 años y dónde estoy ahora. Y en el proceso de reflexión me empiezo a ver y a planear también qué cosas puedo hacer para que la realidad actual se vaya acercando a la visión que tengo para conseguir en el futuro. Entonces, este es como un ejercicio de seguimiento. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Espero que sí. Vamos entonces, nos quedan unos minutos. Vamos a apuntar a unos 10 minutos. Vamos a ver, ¿está bien con las facilitadoras, las jefas? ¿Qué me dicen? 10 minutos para que tengamos un ratillo de preguntas. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, veamos el tema del autoconcepto. Este es un tema hermosísimo. El autoconcepto incluye todas las creencias que yo como persona tengo sobre mí misma, que son importantes para mí y relativamente constantes en el tiempo. Viene desde la infancia, ahí empezó a desarrollarse, puede evolucionar y cambiar con el tiempo, usualmente de una forma lenta, pero ahí se va edificando esta idea del autoconcepto. Y qué sé yo, por ejemplo, a mí la gente hoy en día me ve hablando en público y piensan que soy extrovertido y que me resulta facilísimo, pero vieran que no siempre fue así. Hubo una época en que yo era muy tímido y hablar en público simplemente me paralizaba. Sin embargo, cuando empecé a hacerlo y empecé a practicarlo, de repente me empecé a dar cuenta como podía ir siendo cada vez mejor y crecientemente bueno, de manera que hoy en día, cuando yo veo en mi autoconcepto, he incorporado la idea de que yo soy un excelente motivador y de que yo soy muy bueno para cuando tengo que hablar en público y me desempeño con gran facilidad. Es una idea que incorporé al desarrollar una destreza. Entonces, aquí el tema es que lo vamos a fundamentar en experiencias que hemos tenido con nosotros mismos y con los demás, en lo que se llaman mandatos de la infancia. Los mandatos de la infancia son las cosas que escuchamos decir a nuestros padres, sobre todo, y a los maestros, y a los pastores, etcétera, y al significado que le dimos a estas experiencias. Mandatos de la infancia, por ejemplo, tengo un amigo, se me vino la idea, así que se las comparto rápidamente, que vive una relación de matrimonio absolutamente infeliz, pero tiene un mandato de la infancia de que el matrimonio es para toda la vida. Así se lo dijeron sus padres y a él va a morir con eso, a no ser que decida hacer algún cambio en este mandato, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una autopercepción que se establece como parte de mi autoconcepto, va a afectar la forma en que yo me conecto con situaciones futuras. Entonces, aquí la idea es empezar a trabajar, y lo más bonito es trabajar desde las creencias limitantes, que son algo que, bueno, déjeme describírsela mejor un poquito más adelante. Están aquí. Hay creencias, nosotros tenemos creencias que son expansivas o positivas, pero también tenemos unas que son limitantes. Las creencias limitantes nos dan una percepción que nos impide crecer, que nos limitan, que no nos hacen felices, que no nos dejan desarrollarnos, que son como límites que nos impusieron y que los compramos en su momento y que decidimos dejarlos ahí para nosotros. No suelen ser ciertas, pero las adoptamos casi siempre de forma inconsciente, por lo que para nosotros se convierten en normas verdaderas de comportamiento. Aunque las podemos incorporar a través de toda la vida, es sobre todo en la niñez, cuando vienen a través de las experiencias, de las opiniones, de juicios que alguien nos hizo. Entonces, por ejemplo, una que yo me encuentro en la mayor parte de los talleres, cuando pongo a la gente a dibujar, es que yo no sé dibujar. ¿Cómo que usted no sabe dibujar? ¿Y quién se lo dijo? Bueno, no, desde la escuela. Bueno, sí, desde la escuela, por supuesto, la niña Pochita le dijo que usted no sabía dibujar y le creó una creencia limitante. Y por supuesto, vemos al adulto que sigue dibujando como un niño porque la niña Pochita le dijo en un momento dado que no podía dibujar. Cuando usted decide combatir esa creencia y decir, bueno, a mí me gustaría poder dibujar. Bueno, ¿y qué tal si decido que sí puedo? Se va a dar cuenta cómo la habilidad sí estaba ahí y había una creencia limitante que estaba simplemente poniendo un techo a su capacidad de desarrollarse.
Entonces, al final nuestro cerebro se va a acomodar a los mandatos que nosotros le estemos permitiendo que le lleguen. Ahora, el tema con las creencias limitantes es que como funcionan a un nivel bastante inconsciente, hay un trabajo de descubrimiento. Cuando descubrimos lo que nos hemos estado diciendo sobre nosotros que no nos sirve, es el momento en que podemos empezar a trabajarlas y a superarlas de una forma más concreta. Sin embargo, yo les diría que el proceso de descubrirlas es el 50% del trabajo. Cuando yo me doy cuenta que tengo esa creencia limitante, entonces déjenme compartirles algunas que yo he tenido en la vida, que yo tenía que hacerme cargo de la gente. ¿Por qué? Porque bueno, porque eso me di cuenta, en la infancia me tocó de alguna forma hacerme cargo de mi hermano, que no era menor que yo, era mayor que yo, pero de alguna forma a mí me cayó la responsabilidad y cuando me di cuenta estaba en muchas situaciones haciéndome responsable por la gente, por situaciones, y cuando tomé conciencia de eso, fue muy bonito porque fue como liberarme un poco de este peso, la toma de conciencia, y de ahí en adelante ha resultado fácil decidir en qué situaciones sí me quiero hacer cargo de alguien y en qué situaciones no. Entonces déjenme poner aquí algunos ejemplos de lo que son creencias limitantes. Soy malo para hablar en público. No soy bueno en los deportes. Los hombres no lloran. Esa fue la primera que me dijeron a mí. Mi hermano en la cuna me decía, sin poder hablar él ni siquiera bien, los hombres no lloran. Siempre me va mal en las entrevistas. No soy guapo y no le voy a gustar. No voy a dar la talla. Esta está muy costarricensemente escrita. Lo mejor es llevarla suave en la vida, es hacer poco esfuerzo en la vida. No puedo fallar. Una que muchos padres ponen a sus hijos. Usted no puede fallar. Tengo que ser rudo para que me respeten. Si dejo a mi novia, nadie me va a querer. De nada sirve esforzarse. Soy poco inteligente. El matrimonio es para toda la vida. Tengo que asumir la responsabilidad para que las cosas ocurran. Todos los Castro morimos del corazón y morimos jóvenes. ¿Qué tal? ¿Les suena alguna de estas? Probablemente sí, aunque tal vez no sea exactamente esta, pero puede ser que haya alguna que de alguna forma sea prima de alguna otra que ustedes tengan. Entonces, aquí vamos a ver el trabajo que se puede hacer con las creencias. Primero, identificar la creencia. Y basta con estar un poco abierto cuando se dé cuenta que algo lo está limitando, que algo lo está incomodando. Ponga atención, que puede haber ahí una creencia y el descubrirla ya, como les decía, a la mitad del camino. Entonces, ve a ver cuáles son los mensajes y generalizaciones limitantes que usted ha incorporado en su vida. Como estas cosas, yo recuerdo, mi papá no aceptaba un 9 como una nota aceptable, tenía que tener todos 10 y los 9 todos me los señalaba. O sea, ¿por qué no podía tener menos de un 9? Bueno, entonces yo rápidamente como niño acepté eso como una creencia limitante. No puedo tener malas calificaciones porque mi papá se pone furioso. Entonces, entender cómo llegué a esa creencia es el primer paso. Entonces, luego la cuestionamos. ¿Es realmente cierto esto que me estoy diciendo? ¿Quién me lo está diciendo y con qué autoridad tiene esa persona para decírmelo? ¿Me trae algún beneficio? ¿Qué límites me ha puesto? Entonces, aquí, cuando hago este análisis, ya puedo cambiar la creencia y usualmente el proceso es buscar una creencia opuesta que sí me sirva y convertirla en una afirmación. Entonces, si mi creencia era, soy tonto y siempre fallo, si me he descubierto con eso, me hago una afirmación que diga, soy brillante y puedo conseguir lo que me proponga. La creo y la repito y la empiezo a repetir, la empiezo a incorporar, porque en programación neurolingüística sabemos que el lenguaje forma la realidad, crea de alguna forma la realidad. Y cuando empezamos a repetirnos una creencia de esta naturaleza, empezamos a generar los caminos neuronales que necesitamos, para empezar a manifestar esta nueva creencia. Y luego ver qué beneficios puede traer para nosotros. Para consolidar la nueva creencia, hace falta repetir la afirmación y empezar a actuar, cambiar los comportamientos. Entonces, en lugar de actuar como tonto, voy a empezar a actuar como inteligente. En lugar de empezar a actuar como que tengo miedo a tomar responsabilidad por algo en la vida, voy a empezar a cambiar, porque también cuando yo empiezo a hacer acciones diferentes y mi cerebro y mi subconsciente se dan cuenta de que sí pude,
empiezan a reforzar los caminos neuronales que yo necesito para reforzar el autoconcepto que quiero. Entonces, un tema más en este sentido. Esto es una cosa que aprendí en un seminario de Insight que no se hace en América Latina. Este lo hice en inglés, que se llama Insight. ¿Cómo se llama? Eso uno que se hace incluso antes del Insight 1. Y nos explicaban las diferencias o los paradigmas limitantes típicos que tiene la población de todos los seres humanos, sobre todo en Occidente, versus el paradigma positivo. Entonces, lo que nos dijeron fue esto, y como tal se los repito a ustedes. Probablemente nosotros tengamos uno de estos paradigmas limitantes que están aquí. Haga lo que haga, podría irme mejor. No soy suficientemente bueno. No merezco tener éxito. No soy valioso. Estoy solo o abandonado. No soy digno o soy pobre. Entonces, de alguna manera, en la infancia yo cargué con este paradigma limitante que he traído durante la vida. La toma de conciencia ya es un gran paso, pero yo necesito moverme hacia un paradigma positivo para darle a mi subconsciente y a mi autoconcepto el trabajo que necesita. Entonces, en lugar de haga lo que haga, podría irme mejor, soy suficiente y todo está bien, y ahí sucesivamente. Aquí tienen la lista para que la vean, sobre todo si descubrieron alguno para ustedes en particular, vean por dónde es que está el trabajo desde el punto de vista de edificar el autoconcepto. Exacto, A.N. Pérez, no sé quién es, Insight Ignite, ese fue el que hice. De ahí fue donde aprendí sobre esto. Muy bien, nada más, bueno, ya estamos a punto de terminar con el tiempo. Déjenme nada más hablar de algo sobre el puesto motivador. Este modelo es una belleza que ayuda, digamos, desde el punto de vista de desarrollo organizacional, yo lo había utilizado para ayudar a las empresas a desarrollar puestos que fueran intrínsecamente motivantes. O sea, que la persona que llegue a ocuparlos obtenga motivación por la forma en que está diseñado el trabajo. Y de acuerdo a la investigación que hicieron estos dos señores, Hackman y Oldham, son 5 factores los que necesitamos para que un puesto sea intrínsecamente motivante, que son la variedad de habilidades, o sea, que yo pueda utilizar muchas de mis destrezas, que la tarea que yo haga tenga identidad. Esto significa que sea una tarea completa de principio a fin. Digamos, toda la administración industrial segmentó el trabajo con las líneas de producción. Entonces, una persona hace un pedacito, otra persona hace otro pedacito, y aquí lo que se busca es que yo pueda hacer una tarea completa. Tercero es la importancia de la tarea, o sea, que yo conciba y entienda por qué lo que estoy haciendo es tan importante. El cuarto es la autonomía que yo tenga en relación con el trabajo que estoy haciendo. Y finalmente, la retroalimentación que yo tenga del puesto, no solo por lo que me dice mi jefe, sino porque por el ejercicio mismo del puesto, yo me doy cuenta si lo que estoy haciendo está bien o no. Entonces, cuando hemos utilizado esto desde el punto de vista motivacional, desde el punto de vista de automotivación, es decirle a la gente, y se los digo para que se lo digan a ustedes, yo que trabajo en este lugar y que no siento que mi trabajo sea particularmente interesante, ¿qué modificaciones puedo proponerle yo a mi jefe para que mi trabajo sea más interesante? Por ejemplo, ¿qué tal si yo le digo, yo necesito hacer este proyecto de principio a fin? Déjeme encargarme de todo, desde el proceso de llamar a los proveedores, de pasar por la producción y de atender a los clientes y de revisar los resultados. Este tipo de trabajo es lo que se puede hacer. Entonces, bueno, pues cerramos los ojos y conectamos nuestra mente y nuestro corazón en agradecimiento. Gracias al universo, gracias a Dios, que nos ha dado tantos dones y tantas capacidades. Gracias por lo que hemos podido aprender, por las tomas de conciencia. Gracias por el amor de este grupo. Gracias por la forma en que de alguna forma, en que manifestamos la presencia maravillosa de Dios en medio de nosotros cuando nos reunimos, y pedimos que la luz del Espíritu nos guíe, nos haga poner en práctica las cosas que tenemos que poner en práctica que hemos aprendido, y que nos llene de luz y de paz, y que podamos llevar
nuestro propósito a la sociedad para hacer de este un mundo mejor, más sano, más saludable y más santo. Que así sea.